la ópera prima del director de La Oficina. Por eso, hablemos de cine mexicano, hablemos de Nosotros los Nobles. Dirigida por Gary Ogaza-Larraqui en 2012, Nosotros los Nobles es la segunda película más taquillera de la historia del cine mexicano, presentándonos así la historia de los nobles, en la que el patriarca millonario Germán ve el despilfarro económico e inconsciencia que tienen sus hijos Javi, Barbie y Charlie, a los que tras un preinfarto decide darles una lección, mentirles acerca de que el sindicato de la empresa está tras ellos por incumplimiento y por lo tanto deben esconderse, no deben dejar rastro alguno y sobrevivir sin tarjetas de crédito y sin apoyo de algún familiar o conocido. Es decir, tienen que aprender a trabajar para sobrevivir. Ya desde aquí sabemos cómo va a acabar esta película porque todos se van a dar una lección entre todos y el más aleccionado va a ser el padre, pero eso no es lo importante de la película. Lo importante es el proceso. Por lo que así se nos presenta la personalidad de los tres hijos. Javi, un disléxico que aspira a ser un gran empresario como su padre a través de un proyecto de gasolineras VIP, el cual abandona para convertirse en chofer de un microbús. Barbie, una princifresa bulímica que está a punto de casarse con un gañán y que tiene que dejar su boda en espera para poder trabajar como mesera en un restaurante pseudo taurino, lugar donde se enamora de Lucho, el cocinero de este restaurante. Y finalmente, Charlie, un joven con complejo edípico por el que es expulsado de su universidad y consigue trabajo de cajero en el banco. Así, los tres hermanos se enfrentan a trabajar para sobrevivir, para vivir al día a día como lo hace la mayoría de la gente y convivir y entender también a las personas que antes trabajaban para ellos. A ver, y ahora sí vamos a hacernos la pregunta fundamental de este video. ¿En dónde radica el éxito de Nosotros los Nobles, La Oficina y otras producciones que ha hecho Ogaza-Larraqui? Nosotros los Nobles tuvo un presupuesto de 34 millones de pesos, recaudando en taquilla 341.1 millones de pesos. Y esto lo logró no solamente con la campaña publicitaria tan agresiva que tuvo por parte de Warner Bros., sino que también se mantuvo el boca en boca. Es decir, las primeras 2 semanas tuvo éxito con 650 copias, la tercera semana se sostuvo y la cuarta semana fue algo fenomenal que la remontó al primer lugar de la taquilla en México. Algo que casi nunca pasa. Incluso la crítica cinematográfica del momento la tomó como una película bastante buena y yo concuerdo en eso. El editor de la revista icónica, José Luis Ortega, señaló que había un hartazgo de los éxitos mexicanos cinematográficos que tenían que ver con violencia o presuntos culpables, aludiendo justo a este documental Presunto Culpable. Señaló a Nosotros los Nobles como una innovadora pero reconocida y previsible propuesta. Jorge Ayala Blanco, en La lucidez del cine mexicano, la denomina como la lucidez prima, es decir, como una película hilarante de comedia que repite ciertas cosas, ciertos arquetipos que están imbrincados en el cine mexicano, pero también modos de burla que no solamente están en el cine mexicano, sino que también se encuentran en el cine norteamericano, como por ejemplo Frank Capra, y burlarse de los ricos cuando hay épocas de crisis económica. Y esto justamente me enlaza en por qué Nosotros los Nobles es tan exitosa y por qué hay mucha gente a la que le resulta entrañable. En efecto, hay una narrativa de padre ausente y madre santa que juega un papel fundamental en esta película, planteando así una relación compleja con los hijos y también cómo estos hijos van asimilando la ausencia de esta paternidad. Asimismo, hay una reconciliación entre ricos y pobres, algo que se dio muchísimo en la época del cine de oro mexicano con gran éxito. Y me refiero a nosotros los pobres y ustedes los ricos. Un pretexto poderosísimo para mostrar la frivolidad y la doble cara de este sector social y económico del país. Por lo que Nosotros los Nobles hace una renovación de los arquetipos imbrincados en la sociedad mexicana y reproducidos por el cine mexicano para darles un toque de frescura, un toque un tanto posmoderno, pero que están ligados a raza,
género y clase. A Javi le toca ser de una manera pusilánime aquel que se quede como el empresario cabeza de la empresa de papá, el que en algún momento va a proveer a toda la familia, incluida la que él genere. Por otro lado, la trama amorosa de la cinta cae sobre los hombros de Barbie, ya que es una mujer que no tiene un proyecto personal de vida porque todo el tiempo se la pasa entre cafecitos y quejándose con las amigas de la vida, mostrando esta dualidad entre el deber ser, el deber estar y lo que ella quiere. Y finalmente el hijo hipster de la familia, el más chico que uno pensaría con una gran inconsciencia y que termina sorprendiendo a todos, obteniendo un trabajo estable, siendo todo esto muy fiel a la representación de los arquetipos, sirviéndose también de que esta historia ya había sido contada anteriormente. Luis Alcoriza y Janet Alcoriza la llevaron a teatro y después fue adaptada a cine por Luis Buñuel por encargo, llamada El Gran Calavera, y de la cual tengo el video en este canal. Y sí, Nosotros los Nobles tiene errores de ópera prima, como errores de continuidad o que contradice sus propias reglas, pero también tiene cositas interesantes como que el padre también enseña a los hijos a cómo ser negociadores, es decir, tratar con la corrupción, aprender a ser serviles y pues ser explotados por su mismo padre. Es por ello que considero que a pesar de que tiene estos errores de continuidad muy propios de una ópera prima, no hacen mala a Nosotros los Nobles. Y voy a volver aquí a un tema recurrente del canal, que es el hecho de que estigmatizamos demasiado el cine mexicano, porque he escuchado de La Oficina infinidad de videos, infinidad de personas decir, no esperaba nada de esta serie y me logró sorprender, qué buena serie es. Pues sí, la dirige Gary Alasraqui, que esperaban fue la persona que trajo a la taquilla la segunda película que más recaudó en la historia del cine mexicano. Tanto a las series como a las películas mexicanas se les exige muchísimo más que lo que le exigen a Hollywood. Porque si hay algo que hace Gaz Alasraqui y su equipo es justamente observar demasiado bien los arquetipos, cómo se han ido modificando y cómo ellos conectan con el público. Mientras que en Nosotros los Nobles plantea una situación de mis reyes, fresas, niños desubicados, en La Oficina plantea el nepotismo, el godinato, el servilismo de ciertos empleados para crear una producción fresca, innovadora, que conecte con el público. Algo de lo que Jorge Ayala Blanco señala en su libro La lucidez del cine mexicano, y cito: la gente no quiere que le problematicen demasiado las cosas, paga por ver falsos problemas bien planteados y resueltos de antemano, pues esa misma gente está harta de ver auténticos problemas mal o balbucientemente planteados y sin solución posible. Si existe alguna cosa digna e indigna de llamarse una película idiosincrática, esta lo sería, y acaso allí residen las razones de su éxito. Risa fácil, sexagenaria, fórmula eficaz, sentido de lo real, sin sentido de lo imaginario social, resolución, suspensión sentimental pero expedita de la lucha de clases. Y finalmente añado de que a esta película siempre le ven un mensaje motivador de que las familias se pueden reconciliar y que el padre puede ser una guía en el camino de los hijos y que los padres aprenden más de los hijos, cuando esas soluciones moralinas y sentimentales a veces no quedan dentro de la realidad sociocultural. Sin embargo, yo vengo a dar una moraleja de esta historia. Confíen más en las producciones mexicanas antes de estigmatizarlas y prejuiciarlas sin verlas. Nosotros los Nobles se encuentra en Amazon Prime Video, así como también La Oficina. Y a mí, sígueme para más cine mexicano.